se encuentran en este listado son fundamentalmente actividades de descolmatación a cargo del Ministerio de Agricultura, fichas de intervención también técnicas para labores de rehabilitación y reparación, por ejemplo, de diques. Tenemos las actividades del Gobierno Regional de Piura para las barreras ribereñas y no solamente la rehabilitación, sino la construcción de nuevas barreras ribereñas, la descolmatación de los 2 drenes en Piura, los proyectos de Trabaja Perú, que son proyectos muy pequeños, intervenciones que generan empleo en la zona del desastre. Además, tenemos 2 puentes con cargo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Después, los proyectos de vías, de vialidad. Tenemos proyectos de rehabilitación de vías en Chiclayo, en Trujillo, en Piura. No solamente municipalidades provinciales, en el caso de Piura y en el caso de La Libertad, paquetes de pistas a cargo de los gobiernos regionales y también un paquete de intervenciones en agua y saneamiento. Y en educación, la preparación de las fichas al detalle respecto de los colegios afectados. Siguiente. Este es el resumen de montos transferidos. O sea, hay transferencias que se han hecho por casi 1.237 millones, ¿no es cierto? Montos en convocatoria, casi 650 millones, y montos adjudicados que son 260 millones, no lo veo hacer. 260 millones. Es decir, hay montos que todavía no han sido adjudicados. Es la diferencia entre la segunda y tercera columna. Y después tenemos montos que todavía no han sido transferidos, ¿no? Entonces, esta es más o menos el panorama que tenemos en materia de las transferencias y la ejecución de estos y las convocatorias de estos recursos. Siguiente. Tengo el detalle, digamos, para cada uno de los proyectos, pero en general, por ejemplo, ya lo que tenemos son las primeras adjudicaciones, por ejemplo, para todo lo vinculado a la descolmatación de los ríos. Tuvimos algunos problemas, la congresista Scheffer ha seguido muy de cerca el tema. Le transferimos hace 4 meses los recursos al gobierno regional de Piura para las barreras ribereñas y para las pistas y veredas. El gobierno regional decidió preparar los expedientes técnicos para el caso de las pistas. Sí. Sí, gracias, señor de la Flor. Le damos la bienvenida al congresista Velázquez Quesquén de la región de Lambayeque y siendo las 8:55 se abre la sesión con el quórum reglamentario. Gracias. Puede proseguir, señor de la Flor. Entonces, hemos tenido una tipología de problemas. El primero es, o sea, y ha sido un dilema de difícil solución. Por un lado, la necesidad de incorporar activamente la participación de los gobiernos locales y regionales, pero por otro lado, las limitaciones que a veces los propios gobiernos regionales y locales tienen para el manejo de estos recursos. Y lo hemos visto especialmente en el caso de Piura y en el caso de La Libertad. En el caso de Piura, el paquete de obras para las defensas ribereñas fue observado por la Contraloría. Las observaciones de la Contraloría no eran menores y con muy buen sentido común, el gobernador decidió retrotraer los procesos. En el caso de las pistas, el gobernador convocó al concurso, el concurso fue declarado desierto y hemos tenido que retrotraer el proceso también a foja cero, con lo cual lamentablemente hemos perdido muchísimo tiempo en esto. En el caso de La Libertad, lo que hemos visto también es un problema generado por la declaratoria, por la no presentación de propuestas en el primer concurso que sacó el gobierno regional para las pistas y en una segunda instancia observaciones de la propia Contraloría. Entonces, hemos tenido dificultades. Nosotros habíamos pensado que estos proyectos se podían, que las autoridades locales podían ejecutar los proyectos rápidamente,
Fuimos muy diligentes en transferir los recursos bajo el supuesto de que las autoridades locales tendrían la capacidad de reacción inmediata, pero lamentablemente no ha sido el caso. Entonces estamos revisando nosotros el nivel de participación que vamos a tener de cara a estos problemas para dotar a la Autoridad para la Reconstrucción de una unidad ejecutora que nos permita rápidamente, cuando estos eventos sucedan, tomar las riendas de los procesos y llevarlos adelante nosotros, ¿no? Eso sería todo lo que tengo que compartir. Evidentemente los detalles los puedo dar en atención a los requerimientos que planteen los congresistas. Gracias, señor de la Flor. Le damos la bienvenida al congresista Edu Vergara. Yo creo que definitivamente hay que ver esa problemática que se nos está presentando en la ejecución de estos importantes montos y transferencias que se han dado, quizás el acompañamiento de los organismos supervisores. La OCE tiene que tener un rol más protagónico de certificar, que ese es su trabajo, a las empresas que en el momento de la convocatoria se presentan y que nos estén certificando que efectivamente son empresas probas que nunca han presentado papeles falsos, como ha sido el caso de Piura, que lamentablemente estamos perdiendo 40 días. Yo creo que si hay un acompañamiento concurrente, le damos la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa. Estas cosas no deberían suceder, ¿no? Porque es todo un esfuerzo que hace la autoridad, ¿no? y todos los peruanos en que estos proyectos se lleven a cabo, y la parte preventiva es elemental tenerla a la brevedad posible, ¿no? Especialmente en la fase que hoy estamos. Le vamos a dar el uso de la palabra a la congresista Takayama, luego sigue Yuyes, Segura, la congresista Foronda, Ceballos ha pedido la palabra hasta el momento. Gracias. Gracias, señora presidenta. Un saludo para todos los colegas congresistas y a través suyo también al señor Pablo de la Flor, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Por su intermedio, señora presidenta, luego de escuchar la exposición realizada por el señor Pablo de la Flor, quisiera que precise si el plan que hoy nos ha presentado se ha elaborado bajo los lineamientos establecidos en la ley 30556, esto lo digo porque en realidad el pasado martes 12, cuando fuimos a la PCM para reunirnos con el señor Pablo de la Flor y su equipo técnico, bueno, lamentablemente mi sorpresa fue que los técnicos que vinieron desde mi región, pero no estuvieron los técnicos de la reconstrucción con cambios, solamente estuvo el señor Pablo de la Flor para abordar esta problemática y bueno, no se pudo responder las preguntas formuladas respecto a los proyectos. Por eso ahora le formularé algunas inquietudes que pues quedaron en el tintero. Quiero poner énfasis en esto, cuanto al pueblo lambayecano esperaba pues ansioso ver un verdadero proceso de reconstrucción con cambios. Entonces, a través suyo, presidenta, quiero preguntar al señor de la Flor, en el rubro agricultura, el plan integral, ¿se ha entrevistado usted con los dirigentes de las juntas de regantes, con los representantes de los agricultores de la región Lambayeque, quienes conocen a cabalidad la verdadera problemática y necesidad que experimentan en su quehacer diario? Lo digo esto porque, señora presidenta, el gerente regional de Agricultura de Lambayeque declaró ante los medios de comunicación que no ha tenido ningún tipo de coordinación con el señor Pablo de la Flor. Entonces, a través suyo también, presidenta, quiero preguntarle, en el mismo rubro de agricultura, para destinar este gran presupuesto, que es de 1.032 millones, para obras de prevención en la región Lambayeque, ¿usted ha tenido en cuenta que en el periodo comprendido entre agosto y diciembre del 2015 se realizaron actividades de prevención por el fenómeno del Niño y a mi región se le designó o se le asignó más de 78 millones de soles? Pero este monto se destinó principalmente a trabajos de descolmatación, limpieza, encauzamiento de ríos, mantenimiento de drenajes, entre otros. ¿Por qué entonces insistir en seguir priorizándose este rubro, asignado incluso un presupuesto 13 veces mayor al de 2015 de dichas obras que fueron literalmente al agua con las lluvias que han ocurrido
en el departamento, en la región Lambayeque. Acerca del desborde del río La Leche, ¿qué solución ha propuesto su equipo técnico sobre esto en particular? ¿Acaso le han sugerido solamente volver a descolmatar? ¿Cuándo se dará solución definitiva a esta problemática? Pues para que tenga conocimiento, cuando se desborde el río se perjudican distritos como Pitipo, Íllimo, Túcume, Pacora, Lambayeque, Morrope y Mochumí. Y las autoridades de turno solo se dedican a descolmatar. También quisiera que explique el señor de la Flor, a través suyo, Presidenta, si para la elaboración del plan integral usted se ha reunido con los representantes de la sociedad civil o lamentablemente se ha violentado, podría decir, la propia ley de reconstrucción con cambios y se ha procedido a priorizar obras al azar o guiado por algún interés particular. Pues le adelanto que los decanos, tanto de los colegios de arquitectos, del colegio de ingenieros, de los colegios de abogados de Lambayeque han manifestado que su despacho nunca los ha convocado. Entonces, ¿de qué reconstrucción con cambios podemos hablar si todo indica que este plan que acaba de exponer ha sido elaborado desde la comodidad de un escritorio? Señora Presidenta, a través suyo, en el mes de julio pasado, cursé oficio al despacho del señor Pablo de la Flor, también solicitándose mi informe respecto al perfil y al proceso que se desarrolló para designar al gerente regional de la reconstrucción con cambios en Lambayeque. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese oficio no ha sido respondido. Sin embargo, ¿cómo va a ser posible que el gobierno haya nombrado como responsable de la reconstrucción en la región Lambayeque a una persona que está ligada a constructoras, a transportes, a ventas de materiales de construcción y encima sin esos pergaminos para este puesto? ¿Acaso eso no se vería de repente como algún tipo de colusión? Y de verdad que esto sorprende bastante, no solamente a la que le habla, sino a muchos en la región Lambayeque. Y esto es una de las explicaciones que quisiera que el señor de la Flor nos explique. También por intermedio suyo, Presidente, deseo que explique a todos los pobladores afectados por este fenómeno natural por qué los montos de las obras que integran este flamante plan de reconstrucción son referenciales y no responde a un criterio técnico de gasto o presupuestal. ¿Y por qué digo referenciales? Porque en la reunión que yo he tenido con el señor Pablo de la Flor, eso es lo que él ha dicho. Esto se lo pregunto, nuevamente, con esta respuesta cualquiera de nosotros puede pensar que es lo mismo construir un aula escolar en una zona altoandina como en algún distrito que está de repente a pocos metros al nivel del mar. ¿No cree que esto es irresponsabilidad, desinterés y falta de seriedad? Porque hay que tener en cuenta que estos miles de millones de soles saldrán del bolsillo de cada uno de nosotros los peruanos. Y finalmente, Presidenta, a través suyo, quiero que el señor Pablo de la Flor explique cómo se utilizarán los 400 millones de soles destinados para el fortalecimiento, acá lo tengo, acá dice, para el fortalecimiento de capacidades institucionales. ¿Qué significa eso? Y también en el cuadro que usted ha traído ha puesto y otros 50 millones. ¿Qué son esos otros? Gracias, señora Presidenta. Gracias. Le damos el uso de la palabra al señor Pablo de la Flor. Déjenme comenzar quizá por lo más importante, que es la solución que se está planteando al río La Leche. Nos hemos venido reuniendo con los técnicos del PEOT para ver los estudios que ellos tienen y vamos a construir sobre la base de la información generada a lo largo de los últimos años a partir del trabajo de esta unidad. Y lo que vamos a hacer es, como se ha planteado para todas las cuencas, vamos a generar unos planes maestros que sistematizarán la información existente, a partir de lo cual, y luego del modelamiento del comportamiento de los ríos, vamos a establecer un programa de inversiones. El programa de inversiones va a estar supeditado, evidentemente, en la información que se recoja, y por eso es que el plan, en el componente de prevención, no está listando iniciativas particulares, porque eso dependerá de los resultados que arrojen los estudios. No podemos improvisar, no podemos darnos el lujo de desperdiciar estos recursos sin haber hecho los trabajos preparatorios necesarios. Respecto, y
quedándonos en el tema del río, la descolmatación, nosotros hemos acogido el planteamiento de la unidad técnica correspondiente, en este caso el Ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad Nacional del Agua y el requerimiento para la realización de las obras de descolmatación. Ellas son las entidades con el conocimiento y la capacidad técnica para guiar este proceso, y esos son los requerimientos que nosotros hemos atendido. De las consultas que hemos realizado con los distintos especialistas internacionales, se concluye que las labores de descolmatación son fundamentales para cualquier proceso de atención de intervenciones de emergencia, sobre todo después de inundaciones. La cantidad de material trasladada por los ríos tiene que ser recogida de forma que se le pueda dar una mayor caja a la circulación del agua. Esa ha sido la recomendación del equipo técnico japonés. Esa ha sido la recomendación del equipo técnico holandés, que son los que tuvieron a su cargo estos estudios preliminares. Perdone, le damos la bienvenida a la congresista Gladys Andrade. Ya. Respecto de los 400 millones que nosotros tenemos, o mejor dicho, las actividades para el fortalecimiento de capacidades, lamentablemente tenemos una situación de precariedad institucional que pone serias trabas y limitaciones a las capacidades de algunas entidades para ejecutar estos presupuestos. En realidad el esfuerzo que esto va a requerir es inmenso y tenemos que dotar a estas unidades de las capacidades para ejecutar. Se están ensayando distintos modelos, lo que queremos es básicamente dar esas capacidades a través de la creación de unidades especiales ejecutoras, a través de la contratación de oficinas de gestión de proyectos que puedan acompañar el proceso, pero nuevamente, esto no solo para los ministerios, sino también para los gobiernos regionales que más van a ejecutar. Por ejemplo, el gobierno regional de Piura va a ejecutar 1.500 millones de soles. Tenemos que acompañar ese proceso y asegurarnos que tengan las capacidades administrativas instaladas para que puedan rápidamente ejecutar esos recursos. Lo mismo sucede con el Ministerio de Educación, casi 2.000 millones, ¿no? Cuando generalmente el Ministerio ejecuta en materia constructiva casi 250 millones. Vamos a multiplicar casi por 8 el total, y es lento. Entonces, para poder ejecutar rápidamente necesitamos fortalecer las capacidades instaladas en las distintas unidades. El rubro otros tiene que ver con actividades de generación de empleo, actividades productivas, para lo que estamos destinando 50 millones. No son proyectos de infraestructura, sino son iniciativas o actividades que están orientadas a cerrar la brecha en capacidad de generación de ingresos que se ha perdido precisamente después del fenómeno del Niño. Muchos productores se quedaron sin sus talleres, mucho desempleo generado como consecuencia de la pérdida de activos físicos, y lo que queremos es ayudar a resolver ese problema a través de la implementación de distintas iniciativas a cargo de los ministerios, buena parte de ellas de carácter productivo. ¿Por qué los montos son referenciales, congresista? Y yo no sé si usted está familiarizada con el sistema de inversión pública, pero el sistema de inversión pública establece una serie de fases. Y una de las fases es el perfil, el expediente técnico. Entonces, el perfil puede arrojar un monto, el expediente técnico puede variar el monto estimado en el perfil. Entonces, todos los montos aquí considerados son, por definición, referenciales. No pueden ser finales, salvo que tuvieran expedientes técnicos, y la generación de expedientes técnicos toma tiempo. Entonces, es importante precisar que todos los montos son referenciales precisamente porque estamos identificando infraestructura física que vamos a reponer. No son proyectos que tengan expedientes técnicos. En consecuencia, los montos son referenciales por esa razón. Es una cuestión obvia del sistema de inversión pública. Es una cuestión básica del sistema de inversión pública. Si nos hemos reunido con representantes de la sociedad civil en reiteradas y repetidas oportunidades, y le voy a mandar a la congresista, en caso yo supongo que no la tiene, porque si no, no hubiera hecho la pregunta, un comunicado
publicado de felicitación por parte de la sociedad civil, ¿no es cierto?, en Lambayeque, reconociendo el esfuerzo de consulta y el esfuerzo de acercamiento de la autoridad en la región. Entonces, bueno, le voy a alcanzar el recorte, congresista. Evidentemente usted está desinformada respecto de este tema. No, Sí, si no me estoy permite, claro. Sí, a través de la presidencia. Me sorprende que diga eso porque en la semana pasada en que estuvimos en su oficina con uno de los representantes que es el decano del Colegio de Arquitectos, él en ningún momento se ha reunido con usted ni le han pedido ningún tipo de informe respecto a este tema. Así que no me puede decir que yo estoy desinformado o no, porque yo he venido con los mismos técnicos a hablar con usted y ellos han sido muy enfáticos al hablar y decir que no se han reunido en ningún momento con el representante de Reconstrucción con Cambios. Gracias, presidente. Sí, congresista. La congresista Foronda le pide una interrupción. Gracias, presidente. Saludo esta vez suyo a mis colegas parlamentarios y también al señor de la Flor y los funcionarios. Solamente una cuestión metodológica y de precisión en términos de poder llegar a información y acuerdos que sean consensuados, dialogantes, inclusivos, propositivos y proactivos de la reconstrucción con cambios, señor de la Flor, con los congresistas. Nosotros somos muy respetuosos de las competencias que ustedes tienen y parece que usted no está informado de cuáles son las nuestras. La nuestra es de fiscalización, de control y de preocupación por el fenómeno que ha pasado y por lo tanto yo le pido ser bastante cordial en cuanto a sus interpretaciones y respuestas. No me parece cortés de su parte y lo quiero decir con toda sinceridad, que usted diga que una colega no está informada, a lo mejor no lo ha recibido, casi como que no conoce cómo es el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Yo le pediría, por favor, presidenta, en el trato cordial y respetuoso, sobre todo a una dama, a una mujer, tenga usted cuidado en eso, porque no me parece que sea la mejor manera de iniciar un diálogo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Foronda. Sí, es importante tener la altura del caso. Acá estamos para poder intercambiar ideas, aportar, informar, especialmente por el rol que cumplimos los congresistas, ¿no? Entonces, guardemos las formas, ¿sí? El congresista Velázquez Quesquey. Presidenta, mi saludo a todos ustedes y al señor Pablo de la Flor. Yo creo que tengo el mayor del aprecio por el trabajo de Liliana Takayama. Y yo creo que al margen de estas discrepancias que hay en estilo de forma de expresar lo que uno piensa y de lo que uno responde, y yo creo que hay que fijar claramente cuál es la función de esta comisión. Fíjese usted, hemos tenido un proceso de un fenómeno que ha generado mucho daño. Estamos en la etapa de rehabilitación, se están generando los procesos para ir a lo que ya se llama la reconstrucción definitiva. Y sin poner en cuestión la preocupación de la congresista Liliana Takayama, yo creo que debemos nosotros tener como comisión una metodología de trabajo. Porque fíjese usted, lo digo, siendo importante que el señor de la Flor reciba al representante del Colegio de Arquitectos, yo también lo he estado molestando porque algunos alcaldes dicen, pero ¿por qué va a hacer la obra el ministerio? Tengo que hacerla yo. Entonces, todos sabemos, los que estamos un poco con algo de experiencia política, que tras estos grandes proyectos de desarrollo, de reconstrucción, no todos los intereses son nobles. Entonces yo le pediría... Primero, presidenta, respeto, guardan respeto. El hecho que nosotros, cuando tenemos una persona interpelada, en fin, pero hay que respetar a las personas, creo que hay que decir con firmeza las cosas. Pero en el caso de Lambayeque, de mi pueblo, por ejemplo, yo me reuní con el colegio de ingenieros, pero vamos a caer en lo mismo de lo de Pisco. O sea, comenzamos a perturbar un proceso de reconstrucción que tiene que ser rápido y el camino hay que ir corrigiendo, y generando un asambleísmo innecesario. O sea, hay que escuchar a todos los que de alguna manera, de repente, sea legítimo su interés. Por eso yo le pediría, presidenta, que
haga una reunión con la comisión y que esta comisión de seguimiento es de seguimiento de toda la reconstrucción. Y por eso yo le he venido expresando internamente mi preocupación, porque yo me alinearía más porque usted y la comisión vaya a Lambayeque y llevemos al señor Pablo de la Flor y llevemos a los ministros y a los alcaldes, porque a un grupo de alcaldes buscan a la congresista Liliana Takayama, ella los atiende con mucho gusto, los lleva, otro viene, no me escuchó, pero al final de cuentas yo creo que lo que tenemos que ver, entregar como resultado final, no es a cuántos alcaldes, autoridades o gobernadores regionales yo satisfago, sino la calidad de las obras, de la inversión. Por ejemplo, ha habido una discusión en Lambayeque. Acá el ministro de Agricultura dijo que habían 6 millones de soles para hacer el tema del estudio de la calzada, ¿no? Entonces, algunos parlamentarios de allá me han desautorizado, y aquí lo dijo el ministro de Agricultura, yo no me voy a agarrar con ellos. Nos falta coordinación, querida presidenta, y yo sí de verdad se lo digo en su cara a la congresista Liliana Takayama, reconozco que es una de las congresistas que más trabaja, más está metida, pero el tema no hay que verlo localizado. Yo también estoy muy preocupado, por ejemplo, por la famosa descolmatación, y el ministro nos ha dado otra respuesta diferente a la que nos ha dado el señor Pablo de la Flor. Entonces, y lo que estamos viendo ahora es descolmatación. Entonces, ¿qué hacemos? Creo yo, presidenta, que todavía estamos en la etapa de reordenar el trabajo de la comisión. Nos cuesta mucho quedarnos hoy día en Lima para ver problemas de Chiclayo en Lambayeque. Entonces vamos y nos están esperando los alcaldes, los colegios entonces yo creo que más transparente va a ser que los 5 parlamentarios o los que quieran están preocupados por la reconstrucción de Lambayeque o los 7 de Piura, podamos tener una reunión conjunta con todas las autoridades, veamos todo el plan de ejecución y veamos todas esas preocupaciones que tiene Liliana de buena fe. Pero creo que, presidenta, que hay que guardar la mesura y el respeto, porque cuando invitamos a una persona acá, lo elemental es también tratar con respeto, de repente con firmeza. Yo tengo mucha discrepancia con la forma como se ha aprobado el plan, pero si no tenemos una reunión conjunta, no habrá una explicación coherente que pueda permitirnos que este resultado sea eficiente. No olvidemos que vamos a estar 3 años tras estas ejecuciones, tras estos proyectos, y debemos tener un nivel más de estar bien informados para poder explicarle a la gente que nos busca por sus obras. Gracias, presidenta, gracias. Gracias, señor Velázquez Quesquén. La comisión está esperando que exista el plan, porque acá el señor de la Flor vino a hacer una presentación de un plan preliminar y ha sido aprobado. Entonces, él dice que tiene las flexibilidades del caso. Vamos a comenzar a ir a las regiones, porque ¿para qué íbamos si no teníamos algo, una agenda o un plan de desarrollo de las obras? O sea, es imposible ir porque creas toda una expectativa. Entonces, esa es la idea. Ya hay una aprobación que tiene la flexibilidad de caso, que puede el día de mañana tomar cosas que quizás no se han conceptualizado en su momento de aprobar el plan, y por eso estábamos esperando que esto sea aprobado y que él pueda venir a presentarnos a la comisión. Ojo, tiene que venir también el premier, porque así está estipulado en la ley 30556, a la presentación del Congreso de la República, de manera general. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Entonces, definitivamente es difícil poder articular con toda la sociedad civil que quiere ser parte de esta reconstrucción con cambios. Entonces, yo considero de que el señor Pablo de la Flor sería bueno que su equipo le mande un listado de todas las personas con las que han recibido, ya sea a través del congresista Velázquez Quesquén, del congresista Clemente Flores, que acaba de llegar, de la congresista Takayama. Entonces, eso es bueno, para que ella pueda decir, oye, pero a ti ya te recibieron. Entonces, eso es importante porque la sociedad civil quiere ser parte de esta reconstrucción con cambios, ¿no? Sí, para poder concluir y poder seguir. No voy a usarla como una intervención, sino una breve interrupción. Los colegios profesionales no son ejecutores. Acá usted nos está alcanzando y en su momento vamos a aprobar el plan de trabajo. Por eso le digo que es mejor que agotemos nuestra agenda. Hasta ahora no coordinamos. La verdad es que yo me he sorprendido que lo han invitado al señor de la Flor, pero hay un plan. Gracias.
Por favor, vayamos para poder avanzar. Acá es importante, el señor Pablo de la Flor está tomando opiniones de que a través del Ministerio de Agricultura es que se toman esas decisiones cómo intervenir en un río, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad civil no está de acuerdo, igual yo tengo la problemática en Piura. Entonces, hay que evaluar esas cosas porque definitivamente las intervenciones para la descolmatación, en lo que es prevención, en cierta manera la gente piensa que no funciona, no lo siente. Esa es una de las razones. Entonces yo le pediría, para poder continuar, por favor. De orden, Sí. señora presidenta, yo pido que se respete el listado de oradores porque si no yo pido una Perfecto. interrupción y hablo 15 Vamos a ser minutos. claros. Acá la intervención del congresista y se le puede dar sí. Ya, por favor. Entonces vayamos a través de la presidencia, por favor. Para poder concluir, señor Pablo de la Flor, la intervención de la congresista Takayama y viene Yuyes. Una pregunta y una aseveración, y quiero comenzar con la aseveración, primero señalando que el respeto debe ser en doble vía. Y sí le pediría mayor respeto en alguna de las afirmaciones que ha señalado, y una en particular sobre la que me voy a permitir el siguiente comentario. La señora congresista me parece que ha hecho un señalamiento muy serio respecto de nuestro representante en Lambayeque, señalando que tiene vínculos con empresas constructoras. Yo le pediría, por favor, si ella tiene la evidencia, porque yo imagino que si va a emitir un juicio valorativo de esas características, alguna evidencia debe tener, le pido a través suyo que, por favor, cumpla con alcanzarnos la evidencia que sustenta ese señalamiento. Que yo sepa, y tenemos toda la información, porque esta ha sido una selección en función de un proceso selectivo bastante riguroso. La persona a la que se ha nombrado como representante en Lambayeque es un profesional con credenciales impecables, una larga trayectoria profesional de reconocido prestigio. Entonces, sí me parece poco serio hacer ese tipo de señalamientos si es que no tenemos el debido sustento. Entonces, le reitero a través suyo, por favor, a la congresista Takayama, que nos alcance documentadamente la aseveración que ha señalado. Finalmente, nos pregunta también si es que hemos tenido reuniones con las juntas de regantes y quiero señalarle que precisamente el plan fue revisado con las juntas de regantes. Ellos vinieron al despacho de la autoridad, se reunieron con nosotros, nos hicieron sus observaciones, regresaron, construyeron sobre la base del documento que inicialmente se les había alcanzado y esa información fue recogida y plasmada en la versión final del plan. Nos hemos reunido, le consta al congresista Velázquez Quesquén, con varios congresistas que han llegado acompañados de alcaldes provinciales y distritales. Yo por eso aproveché mi alocución inicial para felicitar la labor de representación de varios congresistas. La congresista Takayama no fue una de las congresistas que llegó al despacho acompañando o facilitando la gestión de los alcaldes. La congresista llegó acompañada de los colegios profesionales. Yo le pediría llegó acompañada de dos Señora Por presidenta, favor, yo le pido por favor que esto señor no se Pablo de la reitere. Flor. Pues, Sí. Tiene que respetar el derecho de los congresistas a hacer las Por favor. observaciones. respetar. ¿No? Por favor. Está permanentemente descalificando a la congresista. Pues, señora presidenta, eso no se puede permitir en una sesión. Por favor, congresistas y señor Pablo de la Flor, yo le pido el mayor de los respetos. La congresista Takayama está interesada en su región. Ella es una de las personas, como bien la congresista, lo ha dicho el congresista Velázquez Quesquén, que está totalmente abocada al trabajo de su región. Usted no creo que es la manera adecuada de manifestar esa forma de que no trabaja en llevar a sus alcaldes. Entonces yo creo que no es la manera adecuada. Por favor, yo quisiera que esta comisión se lleve de otra forma, de una manera más adecuada. No es la apropiada tratar así una congresista, señor Pablo de la Flor. Yo creo que no es la forma, señor Pablo de la Flor. Por favor, vamos a seguir
la sesión. Si fuera tan amable, yo le pido un poco más de respeto al trabajo de los congresistas que están ejerciendo. Ella tiene una preocupación legítima de ella y no es la forma. Así como yo también exijo respeto a usted, hay que tener respeto a la congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Yuyes. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los colegas congresistas. Darle la bienvenida al señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Reconstrucción con Cambios, y a la delegación que lo acompaña. Sí, para ser puntual, efectivamente tengo que saludar y agradecer que en más de una oportunidad el señor Pablo de la Flor, que hemos coordinado, nos ha recibido con los alcaldes y el gobernador regional. Cuando él no ha podido, se ha disculpado y el equipo técnico con el cual él trabaja nos ha atendido. En segundo lugar, tomando algunos puntos de algunos colegas congresistas que han participado, sí, mi opinión personal, por supuesto, y se lo transmití a Iván, que creo que lo está acompañando, parece que hay un desorden. ¿En qué sentido, no? Si bien es cierto, como dice el colega Velázquez, lo que tratamos es de acelerar porque nos gana el tiempo, porque queremos, digamos, reconstruir todo lo que se lo llevó el agua, lo que se llevó el fenómeno. Al mismo tiempo está también lo que es el plan B, que es las rehabilitaciones, o las prevenciones, perdón. Y en ese sentido, por ejemplo, la vez pasada ya vino acá el ministro de Agricultura. Para Tumbes, de acuerdo a lo que le entendí, creo que ustedes estaban presentes, dijo que para Tumbes habían 845 millones de la reconstrucción en agricultura, pero sin